Bueno, entonces esa es la pregunta. ¿Cómo creó Dios el universo y la vida? ¿No? Para empezar, entonces, sobre la creación del universo y de la vida, y si yo os pregunto, vamos a empezar por el universo, si yo os pregunto qué es el universo, por la noche cuando miramos al universo vemos muchísimas estrellas, ¿no? Como se puede ver en la imagen del fondo. Pero también, si es de día, vemos una pelota enorme en el cielo que nos calienta y nos alumbra, ¿no? ¿Y qué es esta pelota? Y puedes pasar para el siguiente diapositiva. Esta pelota enorme que vemos en el cielo, nada más, nada menos que el Sol, es una estrella pequeñita, pero aquí tenemos algunos datos sobre el Sol para que tengamos alguna idea de lo que es el universo. Vamos a empezar por el Sol. Entonces, hermanos, para que tengamos una idea, el planeta Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro. Si vamos a viajar de avión y damos la vuelta al planeta Tierra, tardaríamos más o menos unas 14 horas, ¿vale? Ya el Sol tiene su diámetro de 1.400.000 kilómetros, ¿vale? Para que tengamos la idea del tamaño del Sol, caberían dentro del Sol más o menos 1.300.000 tierras ahí dentro, ¿vale? La distancia que se encuentra el Sol de nosotros son de 149 millones de kilómetros. Y esa distancia es interesante por el siguiente. Si yo os pregunto ahora en este momento, hermanos, si no, yo creo que ahí ya son las 7, a lo mejor el sol ya no está brillando, pero imaginemos que está de día, ¿no? Imaginemos que está de día y el sol está brillando y si yo os pregunto, en este momento, ¿el sol está brillando? Casi toda la gente va a responder que sí, el sol está brillando, míralo, ¿no? Pero en la verdad no es una respuesta científicamente correcta. La respuesta sería, bueno, el sol hace más o menos 8 minutos sí que estaba brillando. ¿Esto por qué? Porque la luz cuando sale del sol, hasta percurrir esta distancia de 150 millones de kilómetros, la luz que sale del sol a percorrer esta distancia tarda más o menos 8 minutos y medio a llegar hasta nosotros. Entonces, cuando miramos al sol, en la verdad estamos viendo el sol como era hace 8 minutos, ¿vale? Teniendo en cuenta que esa distancia de 150 millones de kilómetros está siendo percorrida no por un coche ni por un avión, está siendo percorrida por la luz. Y la luz, como sabemos, tiene la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la luz que sale del Sol tarda a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, tarda más o menos 8 minutos en llegar a nosotros, ¿vale? La masa del Sol es una cosa extraordinaria. Miren bien, es el número tan grande que no sabemos decirlo. 1.9 a multiplicar por 10 elevado a 30, o sea, 1.9 seguido de más 30 ceros kilogramos. Ese es el tamaño, la masa entonces del Sol. Y la temperatura que está más o menos a su superficie son de 5.500 grados Celsius. En su interior ese número va mucho más para allá. Entonces, en el siguiente diapositiva tenemos algunos otros datos. Entonces, este es el Sol, esta es la distancia que estaba de nosotros, ¿no? Pero el Sol es una estrella y no es la única estrella que existe, ¿no? En el hemisferio sur, donde están vosotros, de Argentina, ¿no? Si estáis en un sitio lejos de la ciudad, de la claridad, de la luz de la ciudad, y si os pilla bien una noche así bastante clara, con el cielo bastante limpio, podéis ver una mancha en el cielo, una nube en el cielo, que es esa nube que veis al fondo, en la diapositiva al fondo, veis esta imagen y podéis ver, ¿no? Que hay como si fuera así una nube. Esta nube son, mm, son muchas estrellas que están juntas y que pertenecen a la galaxia en donde estamos nosotros, que es la Vía Láctea, ¿vale? Entonces, para que tengamos una idea, el Sol, ya es enorme, ¿no? Hace parte de unas otras 200.000 millones de estrellas parecidas al Sol, que en la verdad no son muy parecidas, porque el Sol es una estrella de quinta grandeza, de quinta categoría, por así decir, o sea, es una estrella bastante pequeña. Hay estrellas mucho más grandes que el Sol que están también juntas cerca de nosotros, relativamente cerca, y que pertenecen entonces al mismo grupo de estrellas que pertenecemos nosotros, que tenemos el nombre de Vía Láctea. Entonces, en esta Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas, ¿vale? Y para que tengamos una idea, la estrella que está más cercana de nosotros es la próxima Centauri, que la distancia de nosotros hasta la próxima Centauri son 4,4 años luz. O sea, la luz
que anda, a una velocidad, viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, tarda desde nuestra estrella, el Sol, hasta la próxima Centauri 4,4 años para percorrer. O sea, en kilómetros, para que podáis tener una idea, en kilómetros eso ¿cuánto es? El cálculo es más o menos el siguiente. Si en un segundo la luz viaja 300.000 kilómetros, ¿no? En un año va a viajar más o menos 10 trillones de kilómetros, ¿vale? O sea, a la distancia que estamos a esa estrella son 4,4 años. O sea, hay que multiplicar 4,4 por 10 trillones de kilómetros y nos va a dar la distancia en kilómetros entre nuestra estrella y la estrella más cercana, próxima Centauri, ¿vale? Entonces, este conjunto de estrellas, que es un número enorme, que están todas aglomeradas en un determinado sitio que es la Vía Láctea, ¿no? Forman una forma que es la espiral, como si fuera un disco, y si lo miras de arriba a abajo, ves que forma algo parecido a una espiral. Nosotros estamos en uno de estos brazos, como vemos muchas imágenes por ahí, ¿no? Y esta Vía Láctea, esta nuestra galaxia, de una punta a otra, tiene de distancia 100.000 años luz. Entonces, en kilómetros, si vamos a calcular el tamaño de la galaxia nuestra, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar los 100.000 años luz por 10 trillones de kilómetros y eso nos va a dar el resultado en kilómetros del diámetro entonces de esta espiral. Y imaginando que era un disco, como os decía, ¿no? De alto son más o menos 100.000 años luz. Entonces, esta es la Vía Láctea, ¿vale? Pero el universo no es constituido solo ni por el Sol, ni por las 200.000 millones de estrellas que pertenecen a nuestra Vía Láctea. Tenemos otras galaxias también, que es lo que está en el siguiente diapositivo. A ver si esto carga. Entonces, hay otras galaxias. Entonces, ¿cuál es la galaxia que está más cercana a nosotros? Es la galaxia Andrómeda, ¿no? La Andrómeda se encuentra, para que tengamos una idea, a 2,54 millones de años luz. Es algo ya que nuestra mente ya no puede imaginar. Es la que veis en la foto. Esta foto es la oficial del site de la NASA y es así que los telescopios ven a esta galaxia. Y todavía no solamente en nuestro universo no es solo la Vía Láctea, ni la M31, más conocida por los científicos como la M31, hay también la M33. Entonces, cerca de nosotros está la M31, Andrómeda, a 2,54 millones de kilómetros, y luego tenemos la M33. Y estas tres galaxias forman entonces el grupo local, lo que los científicos llaman de grupo local, que es nuestro grupo local constituido por estas tres galaxias, que estamos muy cercas una de las otras, ¿no? Que en la verdad no es muy cerca, es algo grandioso, demasiado, ¿no? Y este grupo local, esas tres galaxias, donde estamos nosotros, forman los 160 otros grupos locales que acaban por formar el supergrupo al que pertenecemos nosotros, que se llama Virgo. Y no paramos por ahí. El supergrupo Virgo hace parte de otros 270.000 supergrupos que la ciencia hoy es capaz de identificar. O sea, ¿qué es constituido el universo? De lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo grandioso, pero con un detalle de lo que hemos podido hablar. Está ordenado. ¿Está ordenado de qué manera? A través de supergrupos, 270.000 supergrupos conocidos. Estos supergrupos están ordenados por grupos locales y esos grupos locales están ordenados por galaxias y estas galaxias están ordenadas organizadas por un conjunto enorme de estrellas, ¿vale? Entonces, este es el universo y es eso lo que los científicos quieren de todas las maneras poder responder cómo surgió esta cosa maravillosa y linda que vemos por las noches y que los telescopios ahora están viendo. Entonces, ¿cómo la ciencia explica cómo surgió esta gran organización? Algo que no hay muchas palabras para describir algo tan maravilloso como eso, que es enorme, ¿no? Comparado a nosotros, cómo la ciencia viene a responder el surgimiento, el origen de esto, los datos científicos, empíricos, observables, cómo nos responden, cómo surgió estas cosas. Y esto es que es maravilloso, que me llama mucho la atención, que en el diapositivo siguiente tenemos entonces el Big Bang. La teoría más aceptada actualmente por los científicos, la teoría del Big Bang. Entonces,
De acuerdo a la Enciclopedia Británica, el Big Bang es una teoría de la evolución del universo. Así está en la Enciclopedia Británica, ¿vale? La teoría de la evolución. Entonces ya partimos de un principio que en esta teoría nos dice que hay una evolución muy semejante, os llamo la atención, a la teoría de cómo surgió las especies. ¿Cómo se llama la teoría de cómo surgió las especies? Más aceptada por la comunidad científica, la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? El darwinismo. Entonces, es una teoría de la evolución del universo ampliamente aceptada. Su característica principal es la aparición del universo a partir de un estado de temperatura y densidad de extremos que ocurrió hace por lo menos 10.000 millones de años. Vale, eso es el resumen de la teoría del Big Bang, ¿vale? Que fue propuesta por este señor que está en la foto, que es un sacerdote católico, Georges Lemaitre. Georges Lemaitre fue el, vamos, no fue el primero que ha postulado, pero fue el que ha organizado todas las ideas y ha presentado esa a la comunidad científica, ¿vale? Entonces, esta teoría a lo largo de los años, desde Lemaitre, fue pasando por procesos, los científicos empezaron a estudiarla, a analizarla, ¿no? Y como podéis ver por las edades de, es que no me acuerdo ahora exactamente cómo, en qué año que Lemaitre presentó esta propuesta, pero fue más o menos en el principio del siglo pasado, ¿vale? Entonces, quiero que en primer lugar, llamaros la atención para esta teoría que es la más aceptada, ¿no? Es una teoría que está en su base, tiene una evolución, o sea, las cosas del más sencillo, de lo que no es tan complejo, pasando a ser complejo, ¿vale? Y surgió más o menos en el principio del siglo pasado, pocos años después de un libro que fue hecho por Charles Darwin, El origen de las especies, ¿no? Que fue como se dice, el libro fue publicado en 1859. Entonces estamos en fechas muy parecidas. Hasta el momento, hasta la teoría del Big Bang ser postulada y ser publicada, la comunidad científica, como por ejemplo Einstein, creían que el universo que era estático, parado, porque cuando miramos también está parado, no teníamos telescopios tan desarrollados todavía, entonces pensamos que el universo fuera del sistema solar no sabíamos muy bien lo que había fuera de la galaxia en este tiempo, ¿no? Sabíamos cómo funcionaba el sistema solar, pero fuera de nuestra galaxia no sabíamos muy bien lo que había, pero imaginábamos que era algo estático, parado. La gran mayoría de los científicos pensaban que el universo era eterno y estático, ¿vale? Esto era lo que pensaban los científicos en esta época. Y vino este sacerdote, ¿vale? Como os he dicho, es un padre católico, tiene fe que un Dios creó todas las cosas y fue él que ha traído entonces esta idea de que hubo un principio para el universo. El universo no era estático, estaba en movimiento. Y en este movimiento, si vamos marcha atrás, coincide en un punto muy pequeño, ¿no? De alta temperatura y densidad donde empezó todas las cosas. Entonces, es una teoría, eso que quiero que os fijáis, que esto es una teoría creacionista. Empezó por un creacionista y realmente muchos cristianos la han aceptado muy bien, porque al final, antes el universo era considerado eterno y ahora no, ahora tuvo un principio. ¿Y qué dice el primer versículo de la Biblia? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la teoría del Big Bang en su comienzo era una teoría creacionista, ¿vale? Solo quiero que penséis en esto. Entonces, ¿qué dice la teoría del Big Bang? Básicamente, para hacer un resumen, los científicos a lo largo de los años, ¿vale? Muchos estudios fueron hechos y hoy este es el resumen del Big Bang. Entonces, ¿cómo empezó? El Big Bang nada más es que una gran explosión, que en la verdad los científicos dicen que no es una explosión, se llama inflación cósmica, que lo que ocurrió, toda la energía y toda la materia que vemos hoy en el universo, todas las organizaciones, la manera de se organizar, todas las estrellas que os acabo de decir, se encontraban en un punto tan pequeño del tamaño de un protón. O sea, no es del tamaño de un átomo, es el tamaño de un protón. Que eso en metros es el número 0, luego una coma, 15 ceros y el número 1. O sea, el número 10 elevado a menos 15 del metro. Es algo muy pequeño. Todo el universo que conocemos hoy estaba ahí condensado. Toda la materia estaba ahí. No se sabe por qué, ni para qué, ni dónde vino, pero se dice que estaba ahí. ¿Vale? Y de repente, en un espacio de tiempo muy pequeño, que es el 10 elevado a menos 32 segundos, o sea, 0,32 ceros, el número 1, segundos,
ocurrió entonces la inflación, el Big Bang, ¿vale? No se sabe por qué también, simplemente hubo una inflación y el espacio-tiempo empezó a surgir. No había tiempo, no había espacio, todo empezó a surgir en este Big Bang que ocurrió más o menos, no sé, dicen ellos que saben muy bien cuándo fue esto, hace 13,7 mil millones de años, ¿vale? Entonces ocurrió esta explosión. Imaginemos, van haciendo vuestra imagen en vuestro cerebro, que es más o menos eso lo que dicen los científicos de hoy en día. Ocurrió entonces una explosión, toda la energía estaba puesta ahí dentro de todo lo que es a alta temperatura, de todo lo que existe concentrado en un espacio pequeño. En un espacio de tiempo muy pequeño hubo entonces una expansión que, para que tengáis una idea, es como si fuera a coger una herbilla, es que no sé cómo se llama en español. Es un alimento como si fuera del tamaño de la punta de mi dedo, y si la punta de mi dedo se transformara en menos de un segundo en el tamaño de nuestra galaxia, ¿vale? Es esto lo que ocurrió en la inflación, en el Big Bang. Luego viene el periodo llamado de bariogénesis, que ocurrió más o menos un segundo después de esta inflación. O sea, en este momento, un segundo después de la inflación, el universo está del tamaño de nuestra galaxia, 100 mil años luz, ¿eh?, de diámetro que hemos visto, y en este un segundo empiezan a surgir las primeras partículas. No se sabe para qué, no se sabe cómo, pero las primeras partículas empiezan a surgir ahí. Entre este un segundo y los 100 segundos después de la gran inflación, ocurre una separación entre energía y materia. Entonces, mira, una gran explosión, gases inflando, ¿no? Separándose unos de los otros, empiezan a crecer de repente, no se sabe por qué, las primeras partículas también empiezan a aparecer, la energía empieza a separarse de la materia, y de repente viene el cuarto etapa del Big Bang, llamado de recombinación, que ocurrió más o menos 300.000 años después, que fue cuando empezaron a aparecer los primeros átomos. Entonces, miren bien, una explosión, gases expandiéndose, separándose unos de los otros. No existen leyes de la naturaleza. Conocemos muchas leyes, ¿no? Sabemos cómo el universo funciona, que son las leyes, vamos a hablar de ellas. No existían las leyes se fueron formando juntamente con esta inflación, no se sabe por qué, ni cómo, ni para qué. Las cuatro fuerzas de la física, la gravitatoria, la electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte tampoco existían, pero ahí empezaron a existir. La fuerza electromagnética, que es la que permite que los átomos estén unidos, los elementos de carga negativa se atraen a los elementos de carga positiva, ¿no? Y que tienen la misma carga se repelen, se apartan unos de los otros. Esto es, ¿por qué? Por causa de las fuerzas de la física, de la fuerza electromagnética. Aquí, para que tengáis una idea, no existían estas fuerzas. Simplemente un átomo, un elemento miró al otro elemento y ha dicho, mira, tienes la misma carga que yo. Ah, vale, entonces nos vamos a apartar. Fue eso que ocurrió, es eso lo que dice entonces la teoría del Big Bang. Más o menos así, no se sabe cómo ni por qué las cosas se fueron formando, los átomos se fueron formando. Luego, después de hidrógeno y helio haberse formado, ¿no?, viene el periodo de las tinieblas, que fueron a los 200 millones de años después del Big Bang, que es un periodo caracterizado por una extrema densidad donde ni siquiera la luz era capaz de viajar, porque era tan denso, con tantos elementos, que la luz tampoco, las radiaciones tampoco se podían moverse. Y luego, 1.000 millones de años, 1 billón de años después, surgen las primeras galaxias. Y 10.000 millones después empieza entonces la evolución de estas galaxias hasta el día de hoy, 13,7 millones de años después. Básicamente, ocurre una explosión, una inflación, y las cosas se van formando por sí solas y van creando las propias leyes que conocemos hoy en día. No se sabe por qué, para qué. Hay un químico brasileño, Marcos Erbelin, que fue el ganador de la medalla Thompson, uno de los químicos con más influencia en este siglo para Brasil, que él nos dice básicamente así, que el nada para nada, y a través del nada coge el nada y hace el todo. Esto es lo que nos dice la mayoría de los astrónomos. Y bueno, ahora quiero que pensáis en esta siguiente diapositiva en lo que os voy a presentar, ¿vale? No hace falta que seamos
grandes científicos, y por lo que veo algo pasará en la presentación que no podéis ver, no está exactamente como la mía. A lo mejor el documento que os he enviado se ha modificado algunas cosas. No pasa nada. Yo voy a leer lo que está y vosotros van a comprender. Lo que está ahí son cuestionamientos. Quiero que penséis, que hacéis cuestiones sobre lo que os voy a decir, ¿vale? Teniendo en cuenta de lo que es el universo, que he hecho un breve resumen de lo que es el universo y he hecho un breve resumen de la teoría la mayoritaria, ¿no? La que más la comunidad científica acepta en este momento. Y ahora quiero que penséis en esto. En el siglo pasado también, dentro de la física, surgió una ciencia que es la de la termodinámica, ¿vale? Y en esta, ¿qué se descubrió a través de la termodinámica? De la dinámica de la temperatura, del calor. Se descubrió una ley, que es la primera ley de la termodinámica, que nos dice básicamente el siguiente: la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿vale? Y la segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía de un sistema va siempre a aumentar. ¿Qué eso significa? La entropía básicamente es el desorden. Entonces, cualquier sistema que sea, que esté por sí solo, por cuenta propia, a lo largo del tiempo se va a desordenar. ¿Vale? Entonces, imaginemos, la camiseta que la tengo vestida hoy. Si yo la dejo en un sótano de mi casa y por muchos años, cuando yo la coja, los tejidos de esta camiseta ya no van a estar tan compactos, porque los propios átomos, los elementos de esta camiseta se van a desordenar. Cualquier sistema que sea, si tú coges un vaso de agua y le pones en una cámara de vacío, a lo largo de los años, los componentes, este vaso, el agua, los elementos que están ahí se van a desordenar, los átomos se van a desordenar, ¿vale? Entonces es esto lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, si con tus zapatillas que tú utilizas para ir a trabajar, a lo largo del tiempo las zapatillas se van a deshacer, se van quedando viejas, rotas, ¿no? No se quedan más nuevas, no se ordenan, las cosas se desordenan. Entonces, estas leyes que los científicos han observado aquí en la Tierra también se observan en el universo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite decir? Esto es una ley, esto no es inferencias, eso no es mi opinión de los datos, no, esto es una ley muy sencilla y muy pura. Lo que dice la primera ley, que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. O sea, en el universo, toda la energía que hay, sea en la forma de radiación o sea en la forma de materia, no se va a crear nada y no se va a destruir nada. Siempre existe esta misma cantidad de energía. O sea, en el Big Bang, cuando estaba todo el universo del tamaño de un protón, ahí estaba toda la misma energía que hay hoy, ahí estaba también. Y la segunda ley de la termodinámica, que viene de la primera ley, nos dice entonces que cuando la energía es la misma, que es lo que ocurre en todo el universo, la energía es la misma, ese sistema, su entropía va a subir, o sea, se va a desordenar. Entonces, quiero que penséis, si el universo se está desordenando, ¿cómo era en el principio? Muy fácil la respuesta, ¿no? Y esta fue la respuesta en el diapositivo siguiente. Podéis ver que esta fue la respuesta de estos dos señores, Rudolf Clausius y Hermann von Helmholtz. Muy difícil de decir estos nombres. Estos señores han dicho el siguiente: para que el universo tenga el orden que vemos actualmente, ¿cuál orden? Pues vuelvo a recordar lo que hemos hablado sobre lo que era el universo, que está ordenado, es muy importante decírselo. Debe de haber tenido una organización más grande que la de hoy. Esta es una conclusión muy obvia que tenemos de las leyes de la física. Y las leyes no fueron inventadas por los científicos, fueron descubiertas. Así es como el universo funciona. Va siempre a la desordenación. Vale. A través de estas leyes y de esta idea que se está formando ahora en vuestra mente, los científicos han formado un modelo cosmológico que es, eso no lo tengo en los diapositivos, pero os quiero comentar, un modelo cosmológico sobre el final del universo, que es el más acepto hoy por los astrónomos. ¿Qué dice este modelo? Este modelo dice el siguiente: su nombre es la muerte del universo por el calor. ¿Qué nos dice con base en esta ley que os acabo de decir? Es fácil de deducirla, ¿no? Dice que el universo se va a desordenar,
O sea, todo lo que está ordenado, los supergrupos, los grupos locales, las galaxias, las estrellas, que son maravillosas, con muchos elementos químicos, se van a desordenar, a deshacer. Y es lo que estamos viendo. Nosotros tenemos registros, muchos registros de las estrellas que se van muriendo, ¿no? Eso es un registro. Entonces las estrellas se están muriendo, ¿no? Entonces a lo largo del tiempo el universo simplemente va a terminar como en un espacio vacío, oscuro y frío. Eso es lo que va a pasar en el universo, porque las estrellas se van muriendo, las galaxias se van deshaciendo. Este es el modelo cosmológico. Sabemos que va a ser así, no lo sabemos, pero muy probablemente así será, ¿no? Porque como vemos que las galaxias se están apartando unas de las otras, ¿no? Y es de ahí que surge la teoría del Big Bang, que es como las galaxias se están apartando unas de las otras, si damos marcha atrás, entonces todo estaba concentrado en un único punto. Es más o menos así que los científicos llegaron a esta teoría. Entonces hacemos lo mismo razonamiento. Si las están se apartando un día, van a seguir apartándose, entonces el espacio se va a seguir expandiendo y vamos a llegar a un punto donde no va a haber nada. Esa es la cosmología que deriva de estas leyes que os acababa de presentar. Bueno, más algunos cuestionamientos que tenemos que tener. Y es sobre en el siguiente dispositivo, tenemos aquí, a ver si, eso es. En este dispositivo, hermanos, al lado del derecho, tenemos un artículo científico que fue publicado en 2003, ¿vale? Es este artículo científico que ha fechado, que ha dado la fecha de la edad del universo de 13,7 mil millones de años. Mira lo que escribieron los científicos que trabajaron en este artículo. Voy a leer para vosotros. La composición teórica del universo, que es 4% de materia bariónica, como átomos y partículas. Materia bariónica es la materia, es lo que tocamos y lo que vemos, ¿vale? Que son los átomos y las partículas. La composición del universo es 4% de materia, ¿vale? Mira bien, 22% de materia oscura, dicen estos científicos en este artículo científico, ¿vale? Y 74% de energía negra exótica. O sea, vuelvo a repetir, 4% de materia bariónica, los átomos y las partículas, 22% de materia oscura y 74% de energía oscura. Entonces, lo que dicen ellos, la composición, que es esta que os acabo de decir, y también la radiación de fondo, las radiaciones de microondas de fondo, nos permite llegar a la cifra de 13,7 mil millones de años, con una variación de 200 millones de años solamente. Entonces, este artículo científico nos dice al final que, mira bien lo que está escrito al final, ¿qué es la energía negra? Preguntan ellos, los que han dado la edad del universo. ¿Qué es la energía negra? ¿Qué es la materia negra? ¿Cuál es el modelo físico por detrás del periodo inflacionario? Ellos hacen estas preguntas. O sea, vamos a calcular. Mira bien, más de la mitad, mucho más de la mitad del universo, de la composición del universo, los científicos que dicen saber la edad del universo, dicen también que simplemente no saben lo que es. Solo tenemos conocimiento de una parte muy pequeña de lo que es el universo. Ellos mismos se preguntan, ¿qué es la energía oscura? ¿Qué es la materia oscura? Y hermanos, os digo que la energía oscura y la materia oscura vino a través de los cálculos de los astrónomos. Ellos calculaban la cantidad de materia que tenía que existir en el universo en este momento con base en la teoría del Big Bang. O sea, si hemos evolucionado de esta manera con estos datos, hoy en día deberíamos tener la cantidad de energía esta, y llegan a esta cifra, y la cantidad de materia esta. Pero cuando miramos el universo no encontramos esta energía y esta materia. Entonces, ellos han llamado esta materia y esa energía que falta, que dicen que está ahí, pero nunca hemos visto, no sabemos lo que es, llaman de materia oscura y de energía oscura. No sabemos lo que es, ellos dicen que está ahí, porque los cálculos nos dicen que deberían estar, pero no están. O sea, algo está mal en este modelo, ¿vale? Es que no quiero dar mi conclusión, solo quiero presentar los datos para que vosotros podáis pensar y analizar. Entonces, ellos llaman eso de materia oscura y de energía oscura, que tampoco saben lo que es, pero con base en eso llegan a las conclusiones que llegan y los medios de comunicación, los institutos, nos transmiten este modelo como si fuera una verdad. En el Wikipedia yo estaba leyendo y ahí no pone que es teoría de la evolución, ahí pone que nos transmite como si fuera la verdad. Bueno, tampoco saben ellos cómo son las cosas. Y tampoco saben cuál es el modelo que está
por detrás del periodo inflacionario. Acordaos del periodo inflacionario, que fue cuando ocurrió realmente el Big Bang, en una fracción de segundo muy pequeña, todo se expandió y las cosas empezaron a ordenarse ahí. Ellos mismos se preguntan, ¿cuál es el modelo que nos explica eso? No tenemos. Y bueno, ahí que viene esta citación de Stephen Hawking, este científico muy importante, que en su libro El universo en una cáscara de nuez, al hablar del periodo inflacionario, al hablar de la teoría de evolución, al hablar de esta organización, ¿no?, que hemos hablado, que ocurrió, él dice el siguiente. En este periodo es el periodo de las leyes físicas extrañas y desconocidas. O sea, okay, os quería preguntar, cuando el pueblo de Israel salió del Egipto, en dirección, el pueblo hebreo, en dirección a Israel, y se abrió el mar con Moisés, si yo os pregunto, ¿cuáles fueron las leyes, las fuerzas de la física que actuaron en el río para que se abriera? Vosotros me van a decir, bueno, no se conoce estas leyes, no se conoce estas fuerzas físicas, son extrañas y desconocidas. O sea, un milagro. Lo que está diciendo Stephen Hawking, lo que dicen los autores de este artículo, es que simplemente estamos hablando de un milagro. Ellos no saben explicar las cosas, están hablando de un milagro. No conocen sus modelos, no saben las leyes que actuaban ahí, simplemente hablamos de un milagro. Ellos están diciendo que ocurrió un milagro, ¿vale? Pero bueno, antes de pasar a la diapositiva siguiente, es ahora que esto empieza a ser un poco más interesante. Quiero que penséis, si el sol, cuando la luz del sol llega a nosotros, no estamos, la luz que vemos del sol, en la verdad, estamos viendo al sol 8 minutos y medio antes, ¿no?, de cómo el sol era. Si miramos a una estrella, a una galaxia que está a 13 billones de años de nosotros, vamos a estar viendo esta galaxia como ella era hace 13 billones de años, ¿vale? Teniendo en cuenta que según la teoría del Big Bang, el universo se formó hace 13,7 billones de años, si vemos a una estrella que está a 13 billones de años luz de distancia de nosotros, estaremos viendo al universo como él era entonces en su principio, ¿vale? Os quiero que esto se quede bien claro en vuestra mente. Es más o menos, más o menos la siguiente idea. La distancia nos da un tiempo en el pasado, ¿vale? Entonces los telescopios que están en órbita en la Tierra tienen la capacidad de mirar al universo a una distancia muy grande. Entonces pasamos a la diapositiva siguiente para hablaros del James Webb. James Webb Space Telescope, que es como es llamado la gran tecnología que tienen los astrónomos en este momento, ¿vale? Como podéis ver en esta imagen, para que tengáis una noción, una idea del tamaño, el que está a naranja es el espejo del telescopio James Webb, que está en este momento en trabajos científicos, donde todas las atenciones están puestas en él. Al lado tenemos el espejo del telescopio Hubble, el que antes era el telescopio que estaba en trabajos científicos, y aquí tenemos una persona para que tengáis una idea. Vale, entonces el James Webb es la última tecnología que tenemos. Es la innovación que todos los astrónomos estaban esperando. En la década de 90, los astrónomos empezaron a pensar y a planear cómo querían hacer el, el nuevo telescopio para sustituir al Hubble. Entonces, desde 1990 empezaron los trabajos. La fecha de lanzamiento estaba propuesta para el año de 2007, pero solamente en el año de 2021, en 25 de diciembre de 2021, es que este telescopio fue lanzado entonces para el espacio, para poder ver lejos y poder analizar cómo fue la formación del universo. Miren bien lo que vamos a tener ahora para trabajar. Estamos hablando no de algo empírico, estamos hablando de imágenes. Estos telescopios son capaces de sacar imágenes de cómo el universo era en su principio, ¿vale? Entonces, en la diapositiva siguiente, es la imagen que os quiero comentar un poco. Es llamada de James Webb Deep Field. A ver si
Si podéis pasar la diapositiva siguiente. Vale, eso es. Esta imagen, hermanos, es la primera imagen publicada del James Webb. Él fue lanzado, ¿no? Su lanzamiento fue en diciembre de 2021, pero solamente en julio de 2022 ha hecho la primera imagen. En el día 11, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nos reveló entonces esta imagen, que es la imagen, yo creo que de las más importantes que tenemos hoy en el mundo. Hablamos de la imagen que nos muestra cómo era el universo en su principio. Aquí podemos ver estrellas y galaxias que están más o menos a 4 billones y medio de distancia de nosotros, pero también no somos astrónomos, pero los artículos científicos nos dicen que aquí en esta imagen están las galaxias más antiguas del universo, galaxias que están a una distancia de 13,5, 13,3, 13,4 billones de distancia de nosotros. O sea, están justo en el principio del universo. Quiero que, no sé si podéis ver bien, pero quiero que echáis un vistazo a esta imagen y que pensáis en lo que estáis viendo. En algunas galaxias es posible ver la forma elíptica que ellas tienen y todo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Los científicos que defienden la teoría, eso, ahí tú puedes ampliar un poco. Yo no sé decir cuáles son las más antiguas o no, pero aquí es la imagen más antigua que tenemos del universo. Es el universo en su principio. Si es que hubo una evolución, ¿no? A lo largo del tiempo, aquí estamos viendo al universo como si fuera un bebé. O sea, cuando miramos al universo, a las galaxias que están cercanas a nosotros, estamos viendo al universo maduro, un hombre de 40 años. Cuando miramos a esta imagen, estamos viendo el universo como si fuera un bebé. Así es lo que deberíamos ver. Entonces, yo quiero que penséis conmigo. Los científicos que defienden la teoría de la evolución del universo, del Big Bang, estaban esperando ver aquí unas determinadas características que podéis de pensar y decirme, ¿no? ¿Cuáles serían las características que los científicos estaban, defensores de la teoría del Big Bang, estaban esperando ver en esta imagen? Estaban esperando ver que un desorden muy grande, galaxias en formación, estrellas en formación, ¿no? Y entonces yo os pregunto, ¿qué estáis viendo ahí? Y ya os digo, lo que estamos viendo aquí son galaxias formadas con miles de millones de estrellas dentro de sí, iguales a las galaxias que vemos a nuestro lado, iguales a Vía Láctea, iguales a Andrómeda. Vale. En el diapositiva siguiente, tenemos entonces el primer artículo que fue publicado, luego después que esta imagen se llegó a nosotros, fue publicado este artículo científico para analizar estas imágenes. Entonces, en este artículo, el título se pone población de galaxias candidatas a galaxias masivas en el año 600 millones en el año 600 millones después del Big Bang, o sea, muy en el principio del Big Bang. Este artículo está analizando a galaxias que son candidatas a ser galaxias masivas. ¿Qué significa eso? Galaxias maduras, con mucha masa, con muchas estrellas. Porque en la verdad, las galaxias en la verdad están consumiendo las estrellas. Las galaxias están consumiendo las estrellas, entonces las estrellas se van juntando en las galaxias. La galaxia va consumiendo estas estrellas, ¿no? Entonces se va quedando cada vez más grande, por así decir. Entonces, miren, aquí está lo que ha dicho Erika Nelson, una de los científicos que estudiaron entonces esta imagen que os acababa de enseñar. Mira lo que ha dicho. Usted simplemente no espera que el universo sea capaz de ordenarse tan rápidamente. Estas galaxias no tuvieron tiempo de formarse. El hecho de que la formación de galaxias empezó tan pronto destruye lo que pensábamos ser ciencia establecida. Estas galaxias están en conflicto con 99% de los modelos cosmológicos. Estos datos exigen una alteración de los modelos. Entonces, lo que está diciendo, ella cogió esta imagen, analizó las 6 galaxias más antiguas y vio que esas galaxias eran grandes, estaban ya estructuradas, ordenadas, con miles de millones de estrellas, pero hay algo que no está bien.
porque esas galaxias no deberían estar ahí. Estamos hablando de 600 millones de años después del Big Bang. No deberíamos tener esas galaxias de esta manera, ordenadas, con formas elípticas, que en este artículo científico no se comprueba las formas de las galaxias, pero vamos a ver en el artículo siguiente, podéis pasar la diapositiva, que este artículo, es un artículo de los científicos de la NASA que están analizando también las galaxias más antiguas, incluso la GNZ11, que es la galaxia que está a la distancia de nosotros de 13,4 billones de años, la galaxia que está más en el principio del universo, ¿vale? Entonces, mira lo que lo escribieron los científicos al analizar esta galaxia. Nuestro equipo se quedó sorprendido cuando fuimos capaces de medir las formas de estas galaxias. Sus discos calmos y ordenados cuestionan nuestra comprensión de cómo las primeras galaxias se formaron en un populoso y caótico universo primitivo. Entonces quiero que penséis, en la imagen que os acababa de enseñar, ¿dónde está algo caótico? No hay nada caótico en esta imagen. Lo que vemos, y hay muchos artículos científicos, porque estos artículos son del año pasado, ¿no? Hasta hoy surgieron muchos más artículos que nos muestran que esas galaxias en el principio del universo, las galaxias que son las más pequeñas, las que deberían ser bebés, están con su forma estructurada, son con su forma elíptica, con miles de millones de estrellas. ¿Y qué pasó? Todos los científicos están sorprendidos. ¿Cuáles científicos? Los que defienden el modelo de la evolución del universo. Se quedaron perplejos. ¿Por qué? Porque no estaban esperando esto. Estaban esperando una evolución y lo que vemos no es una evolución. Además, quiero añadir también la información de que los científicos tienen la capacidad de analizar los elementos químicos que están en las galaxias y en las estrellas. A través de la luz que llega a nosotros, tienen determinadas características de esta luz que nos permite saber cuáles son los elementos químicos que hay ahí, ¿vale? Y lo que hemos encontrado, elementos químicos pesados. Las galaxias que están las primeras estrellas, las primeras galaxias, tienen elementos químicos pesados. ¿Qué esto implica, Víctor? ¿Qué esto tiene que ver? Que no deberían haber ahí elementos químicos pesados, debería haber ahí elementos químicos leves, y lo que encontramos son elementos químicos pesados. Características según la teoría del Big Bang, solamente galaxias maduras, con billones de años, como la nuestra, que empezó a formarse hace 13 billones de años, nuestra galaxia, según la teoría, solamente galaxias así maduras que deberían tener elementos pesados. Y no, lo que hemos visto en las imágenes del James Webb es que en el principio del universo, solamente algunos millones de años después de lo que dice la teoría del Big Bang, cuando hubo la inflación, hemos encontrado galaxias exactamente iguales a las que están ahora. Ahora vamos a leer estos datos. Lo que nos dicen estos datos, que en el principio, hace muchos años, las galaxias estaban simplemente formadas como las que están hoy, ¿vale? Ahora, en el diapositiva siguiente tenemos un dato muy interesante, ¿vale? Quiero que penséis el siguiente conmigo. Un modelo científico, cuando tenemos un modelo científico que intenta explicar algo, este modelo tiene que hacer, una de las características para saber si este modelo es bueno o no, es que tiene que hacer buenas previsiones, ¿vale? Y ya hemos visto que las previsiones de la teoría del Big Bang fueron muy malas. Hemos visto las declaraciones de los científicos, todos sorprendidos, diciendo que 99% de los modelos cosmológicos, porque no es solo el Big Bang que hay otros, pero todos los otros tienen por base una evolución, algo que no estaba formado y se fue formando poco a poco. No se sabe por qué, ¿no? Es lo que dicen las teorías de los científicos naturalistas. Entonces, estos científicos se han equivocado en sus previsiones, pero hay este científico, Jason Leslie, que ha hecho una previsión en su página web en el día 21 de enero de 2022, o sea, antes de julio, antes de las primeras imágenes del James Webb. Mira la previsión que ha hecho él, y esto está en su página, ¿vale? Él tiene un otro modelo que ya os voy a decir cuál es. Mira lo que ha dicho. Personalmente, espero que el James Webb Space Telescope encuentre una situación bastante diferente, estaba diciendo él, bastante diferente de lo que esperan los científicos naturalistas. En lugar de las galaxias recién empezando a formarse,
Espero ver galaxias completamente formadas, completamente diseñadas, a distancias sin precedentes, que fue lo que hemos visto. Esto obligará a los astrónomos seculares a ajustar sus estimaciones sobre cuándo se formaron las primeras galaxias, acercándolas mucho más al supuesto Big Bang. Podríamos ver títulos como James Webb descubre que las galaxias se formaron mucho antes de lo que se pensaba. Esta fue la previsión de un científico, un doctor en física, en matemática, un astrónomo muy respetado. Fue su previsión sobre las imágenes de James Webb. Este científico todo lo que ha dicho fue lo que ocurrió. Ha hecho una previsión que se iban a encontrar galaxias listas, ya formadas. Y ha hecho una previsión sobre lo que los teóricos de la evolución del Big Bang iban a decir y iban a justificarse de la siguiente manera. Y realmente tenía razón. Los científicos de la teoría de la evolución del Big Bang empezaron entonces a decir, hay artículos ya hablando sobre esto, que entonces el Big Bang no ocurrió hace 13,7 billones de años, ocurrió mucho antes, más o menos a 26 billones de años antes. ¿Por qué? Porque las imágenes que estamos viendo es que estaba todo listo. Vale. A través de las imágenes que tenemos, son imágenes, no hay cómo contestarlas, no hay cómo negarlas, lo que sabemos del universo. Que el universo, en su principio, de momento, la ciencia lo que sabe de manera muy fiel a los datos, sabemos que en el principio el universo estaba simplemente hecho, formado de la misma manera que vemos hoy. Las cosas aparecen en el universo formadas, las estrellas aparecen formadas. Vale. Para que podéis pensar, la teoría del Big Bang nos dice entonces que hubo una formación, las cosas se fueron ordenando, lo que es contrario a la segunda ley de la termodinámica, como ya hemos hablado, ¿no? Si las cosas se van formando, nosotros, a través de nuestros telescopios, deberíamos de ver que estrellas formándose hasta hoy. ¿Por qué no vemos? Porque nunca ningún científico, ningún artículo científico ha registrado una estrella en formación. Lo que encontramos en las publicaciones científicas son supuestas estrellas formándose. Pero hasta hoy nunca hemos visto nada formándose. Hasta hoy, la imagen que tenemos del origen del universo en su pasado, es de que estaba todo listo, formado y perfectamente ordenado. Bueno, eso es lo que yo os quería comentar acerca del origen del universo. Entonces, los teóricos naturalistas, ¿no?, defienden en su gran mayoría que el universo se formó de esta manera que os acabo de decir. Una explosión de gases que se fueron ordenando por sí solos. Las leyes y las fuerzas de la física surgieron por sí solos. De repente, en medio de esta formación, de esta organización increíble, surgió entonces el planeta Tierra. Y de repente, de la nada, surgió también moléculas, compuestos orgánicos empezaron a surgir. Esos compuestos orgánicos empezaron a formar proteínas, las proteínas empezaron a formar células y a lo largo de millones de años en esta Tierra también, por mutaciones del código genético que no se sabe cómo se formó, no tienen la misma idea, solo dicen los científicos con más certeza, dicen que el código genético empezó a sufrir mutaciones, alteraciones, acordándonos que el código genético nada más es que un texto, un libro con letras que nos transmite ahí información. Entonces, lo que ellos dicen es que al azar las letras de este texto empezaron a alterarse y a formar un texto más bonito, un texto más complejo. Y a lo largo de los años, los seres que sufrieron estas mutaciones más complejas, más desarrolladas, empezaron a sufrir la selección natural. Una selección, la propia naturaleza iba seleccionando los seres menos hábiles, con menores aptitudes, ¿no?, para sobrevivir. Esos se fueron muriendo, fueron extinguiéndose, y los seres que tenían las mutaciones mejores, más capacidades, fueron entonces desarrollándose cada vez más. Y aquí estamos nosotros. Nuestro abuelo de nuestro abuelo, de nuestro abuelo, de nuestro abuelo, era entonces una célula. Era una ameba, como se dice por ahí. Y esta es la teoría de los naturalistas, que en 1859 ha ganado mucha fuerza a través de la publicación del libro de este señor que vemos ahí a la izquierda, Charles Darwin. Bueno, entonces, lo que os quiero preguntar es el siguiente. Si la teoría de la evolución de Darwin nos dice que por mutaciones al azar, o sea, por alteraciones del código genético nuestro al azar,
¿no? Al azar, pero vamos a imaginar que somos todos creyentes, entonces hay un Dios que está ordenando estas mutaciones. Vamos a imaginar así. Estas mutaciones, con lo que conocemos hoy a través de la ciencia, esas mutaciones son capaces de generar alguna cosa. Vamos a ver lo que la ciencia, lo que los artículos científicos nos dicen sobre las mutaciones. Es lo que tenemos aquí en el siguiente diapositivo. Nos dice el siguiente. Este señor, Warren Weaver, en 1956 ha publicado este artículo científico que tenéis aquí, con el nombre Genetic Effects of Atomic Radiation. Él simplemente comprueba que prácticamente, lo que dice él, prácticamente todos los genes mutantes conocidos son perjudiciales. Entonces, lo que la ciencia sabe de manera empírica, observable, lo que sabemos hoy con seguridad, es que todas las mutaciones que ocurren son perjudiciales. Esto ha dicho en 1956 este señor. Pero no paramos por ahí. Tengo muchos otros artículos científicos que comprueban esta idea. En el siguiente diapositivo tengo la pregunta, ¿estamos evolucionando? Si nosotros, según la teoría de la evolución, hemos evolucionado, entonces en este momento estamos evolucionando, estamos creando capacidades nuevas, ¿no? Debería ser así. Entonces, en ese trabajo científico, lo que ha probado este señor, James Crow, ha dicho el siguiente en ese artículo científico, que la elevada tasa de mutaciones espontáneas es un peligro. El artículo se pregunta, la elevada tasa de mutaciones espontáneas es un peligro para la salud. Él se hace esa pregunta. ¿Por qué, hermanos? Las mutaciones ocurren en nuestro cuerpo, ¿no? Como hemos visto en el artículo anterior, las mutaciones son siempre perjudiciales. Y este señor viene a analizar en el año de 1997, o sea, el trabajo científico anterior era de 1956. Ahora hemos pasado muchos años, la ciencia se ha desarrollado, la tecnología se ha desarrollado, ¿no? Y en 1997 este señor viene y hace una estimativa. Estima que de entre 1 a 2% de la tasa de pérdida de aptitudes humanas ocurre entre 1 a 2% de pérdidas de aptitudes humanas por generación. O sea, mis hijos, según este estudio, su código genético estará 1 a 2% peor que el mío. Sus aptitudes humanas de mi hijo serán inferiores, menores, peores que la mía. Mira lo que ha dicho este señor en ese trabajo científico. Esto todo lo que estoy diciendo no soy yo que digo, son los científicos que dicen. Las mutaciones leves a largo plazo pueden tener un gran efecto eliminatorio de aptitudes. Es esto lo que concluye en ese trabajo. Pero tengo más trabajos que confirman la misma cosa. En el siguiente diapositivo, en 2013, o sea, algunos años después, y yo os digo de verdad que podría poner aquí muchos trabajos de la revista Nature, de Science, hablando de lo mismo. Ese señor lo que ha dicho, en su trabajo científico, este profesor de genética ha dicho el siguiente, es muy probable, es un geneticista, analizando entonces nuestro ADN, ha dicho, es muy probable que dentro de 3.000 años, más o menos 120 generaciones, toda la humanidad sufrirá 1 o 2 mutaciones perjudiciales a nuestra estabilidad emocional e intelectual. ¿Vale? En el diapositivo siguiente, este mismo autor, en este mismo trabajo científico, sigue diciendo una cosa maravillosa y ahora os pido vuestra atención. Antes de leer lo que está en este diapositivo, no quiero que leáis, quiero que prestáis atención. Las mutaciones hemos visto que causan siempre problemas. Nosotros en la verdad no estamos evolucionando, estamos involucionando, estamos perdiendo nuestras capacidades y nuestras aptitudes humanas. Nuestro ADN, con las mutaciones que ocurren por alimentación, por estrés, por lo que sea, nos está dejando peores, estamos perdiendo capacidades, ¿vale? Mira lo que ha dicho él. Calculando entonces las mutaciones que ocurren en nuestro ADN, él ha tenido la siguiente conclusión. El gran número de genes necesarios para la función intelectual y emocional y la susceptibilidad única de estos genes a la pérdida de heterocigosidad me llevan a concluir que nosotros como especie somos sorprendentemente frágiles intelectualmente y tal vez hayamos llegado a un pico entre 2.000 a 6.000 años atrás. ¿Vale? Y él hace una pregunta. Y nosotros debemos hacer la misma pregunta que ha hecho este señor, que es evolucionista también. Si estamos perdiendo nuestras habilidades intelectuales, si nuestra ADN está
empeorando, ¿cómo las adquirimos en primer lugar? Entonces él se pregunta, vamos a ver, si nosotros estamos perdiendo, si lo que vemos aquí de manera empírica, observable, es que el ADN de la especie humana y de todos los animales, porque ese trabajo científico también analiza las moscas, si no me equivoco, los mosquitos, si todas las especies humanas están perdiendo sus capacidades, ¿cómo que un día, a través de las mutaciones, hemos adquirido estas capacidades? Entonces, esas mutaciones en el pasado, por alguna manera, no se sabe cómo, han tenido la capacidad de generar nueva información útil y desarrollado nuestras capacidades. Y ahora estamos perdiendo. ¿Cómo puede? Y él hace una segunda importante conclusión, que es lo que hemos leído aquí, que está en negrito. Este geneticista hace una afirmación muy importante. Él ha dicho el siguiente: tal vez hayamos llegado a un pico entre 2000 y 6000 años atrás. ¿Qué está diciendo él? Que nuestro ADN, a través de sus análisis, nuestro ADN que se encuentra involuyendo, ¿no? Si damos marcha atrás, él concluye que el ADN está bien establecido, perfecto, con las capacidades humanas, las aptitudes del ser humano a tope, en un periodo entre 2000 a 6000 años atrás. Y quiero que guardéis esta cifra en vuestras mentes, que vamos a volver a estos datos dentro de momentos. Entonces, en 1997, en el nuevo artículo, en 1997, Rebecca Ken, una geneticista también, ha publicado este artículo que veis aquí a vuestra derecha en el año 1997, ¿vale? Lo que ha hecho ella, ha analizado el ADN mitocondrial de 147 personas de 5 poblaciones geográficas distintas. Entonces es el siguiente: en nuestras células tenemos en el núcleo nuestro ADN, pero una de las organelas de las células se llama mitocondria, que es la responsable por producir la energía para que nosotros podamos hacer todo lo que tenemos que hacer. Esta mitocondria tiene su propio ADN, que es muy distinto del ADN que está en el núcleo. Y lo que se sabe es que el ADN de la mitocondria, todos nosotros la heredamos de nuestras madres. O sea, el ADN de la mitocondria no sufre ninguna mezcla con nada de lo que viene del padre. El ADN que está dentro de la mitocondria es el mismo ADN que está en mi madre. Y el ADN que está en las células de mi padre es la misma que están en las células de su madre, ¿vale? Entonces, analizando estos ADNs, haciendo un retroceso genético en, en el ADN mitocondrial de 147 personas de todo el mundo, esta señora ha llegado a una conclusión maravillosa. ¿Qué es la conclusión? Pero antes de decir la conclusión, os quiero decir lo que ella ha dicho en una entrevista. Frases de Rebecca Ken, la autora de este artículo. Nosotros escribimos el artículo en el fin de 1985 y se lo enviamos a Nature, la revista científica Nature. Fue revisado por más de un año porque los británicos, los que la revista Nature es de Inglaterra, los británicos no querían publicar ese trabajo. Ella ha dicho esto y ella es evolucionista, ¿vale? Yo recibí muchas cartas de odio, cartas de maníacos, algunas con rayas extrañas. Recibía llamadas aleatorias por la noche. Ha sufrido una persecución esta señora por causa del descubrimiento que ha tenido, analizando el ADN mitocondrial de las personas. Entonces, analizando el ADN mitocondrial, llegamos a informaciones sobre nuestra madre. Es a través de este análisis de este ADN que hacemos las pruebas de ADN para saber de quién es por ejemplo, si encontramos una persona y queremos saber quiénes son sus parientes, su madre, hacemos el análisis al ADN mitocondrial. ¿Qué ha encontrado esta señora? Para perder la cabeza a los defensores de la teoría del Big Bang, esta señora entonces ha concluido que todos nosotros, toda la humanidad en este momento, vino de una única mujer. Entonces, es esto lo que sabemos. Analizando el ADN mitocondrial, sabemos que tú y yo, todos vosotros que están viendo, somos hermanos. Todos nosotros venimos de una única mujer. Todas las personas del mundo vinieron de una única y misma mujer. Rebecca Ken, la autora de este descubrimiento, entonces, es evolucionista. Y a través de muchos datos que están en la mente de las personas evolucionistas, ha hecho una propuesta de que esta persona, esta mujer, que es la madre de todos nosotros, ¿no?
vivió en la Tierra hace más o menos 100 a 200.000 años, ¿vale? Esta fue su conclusión sobre cuándo ha vivido esta mujer. En el siguiente diapositivo tenemos dos artículos científicos que han intentado analizar cuándo que vivió esta mujer. Entonces, lo que pasa, los científicos cogen el ADN mitocondrial y ven que hay mutaciones, ¿no? Hacen el análisis de estas mutaciones y han visto que todas las personas tienen las mismas mutaciones, o sea, todas las personas vinieron de la misma mujer. Haciendo el análisis de estas mutaciones también nos permite llegar a cuándo esta mujer ha vivido. ¿Por qué? Porque los científicos saben más o menos cuántas mutaciones ocurren en el ADN mitocondrial de una generación para otra. ¿Vale? Pero en la época de Rebecca Kent, 1985-87, todavía no sabíamos muy bien cómo funcionaban estas mutaciones. Y mira qué interesante. En el año 1992, el artículo que está arriba, a la derecha arriba, ha hecho la siguiente conclusión. El número total de mutaciones excedió el número de posiciones variables en una medida de 7 veces. O sea, lo que nosotros pensábamos, la comunidad científica pensaba, lo que nosotros pensábamos sobre las mutaciones del ADN mitocondrial, en la verdad ocurren 7 veces más rápido. O sea, la conclusión es que a lo mejor esta mujer, que es la madre de todos nosotros, no vivió a 200.000 años, pero sí a lo mejor vivió hace 28.000 años. Entonces, esto fue también algo así, un Big Bang en la comunidad científica. ¿Cómo puede que nuestra ancestral, ¿no? La mujer que ha generado a todos nosotros, que ya es algo increíble, por eso que querían casi que matar a Rebecca Kent, no querían sus publicaciones, fue muy difícil publicarla porque los científicos tenían la idea que surgió las especies en diferentes regiones. No podríamos haber surgido todos de una única mujer. No, eso parece Biblia, eso parece lo que está en la religión, como decían ellos, ¿no? Bueno, 4 años después, un otro artículo científico que os traigo aquí, utilizando también la técnica de coalescencia, que es el marcha atrás en los genes, ha concluido el siguiente. De momento se explica que los análisis filogenéticos subestimaron la tasa de divergencia del ADN mitocondrial y que las tasas más rápidas derivadas del coalescente son más precisas. Estos resultados aquí, así como los de Ludstrom de 1992, o sea, estos resultados, así como los del artículo que os acabo de presentar, que está arriba, muestran un origen mucho más reciente de los humanos modernos. ¿Vale? O sea, en el año 92 hemos visto que a lo mejor la madre de todos nosotros ha vivido más o menos hace 28.000 años. Un otro artículo científico de 1996, analizando una porción del ADN también, concluye que la mejor manera de hacer una fecha para cuando ha vivido esta mujer es a través de la coalescencia y también viene a comprobar el artículo que está arriba de 1992. Pero todavía no paramos por ahí. El siguiente artículo científico, o sea, de un año después del año de 1997. ¿Y por qué yo digo las fechas? Porque quiero que veáis cómo que la ciencia fue desarrollándose. En 1997, ese artículo científico, que es el artículo científico sobre la edad del ADN mitocondrial, es el artículo científico más famoso que hay. 359 citaciones, 359 otros artículos han citado este artículo. Y mira lo que dice. Por usar nuestra tasa empírica, mira lo que dicen estos científicos, a través de la tasa que hemos descubierto, que es empírico, observable, ¿no? Hemos calibrado los relojes moleculares del ADN mitocondrial y esto nos resulta en una edad de un ancestral común muy más reciente de lo que pensábamos, de solamente 6.500 años, es lo que pone aquí. Claramente, mira lo que dicen los científicos, claramente incompatible con la edad conocida de los seres humanos modernos. Entonces, una vez más, los cientistas están impresionados, están sorprendidos con los descubrimientos científicos. Y una vez más surge la fecha de 6.000 años. Entonces, ¿qué hemos visto anteriormente? Mutaciones no generan nada bueno. ¿Vale? Estamos en la verdad, no estamos desarrollando ninguna capacidad nueva, estamos empeorando, nuestro ADN se está quedando peor, a una tasa de 1 a 2% peor de una generación a otra. Y hay artículos científicos que hablan de 5%, de 10% peor de una generación a otra. Estamos empeorando, ¿vale? Hemos descubierto que todos hemos venido de una única mujer. Esta única mujer
antes de eso, perdón, estamos empeorando y a lo mejor hemos tenido un pico hace entre 2 a 6 mil años atrás. Mira, el 6 mil años ahí, en este artículo. Ahora descubrimos que hemos venido todos una única mujer. Análisis empíricas al ADN mitocondrial nos permite decir que esta mujer ha vivido hace 6.500 años. La comunidad científica se queda toda sorprendida con esto, porque eso no coincide con otros datos que tiene, ¿no? No coincide con qué, con la teoría de la evolución. Y bueno, un artículo más que viene a... Miren, el siguiente artículo surge aquí otra vez el año 6500. Mira bien, este otro artículo ha hecho una revisión de los estudios anteriores a este sobre la calibración del reloj mitocondrial, ¿no? A lo largo de la década de 80 y 90, como hemos visto, los científicos descubrieron que la tasa de mutaciones del ADN mitocondrial era muy más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Este artículo viene a hacer una revisión de estos artículos y concluye que si la evolución molecular es realmente neutra en estos locales, una tasa de mutación tan alta indicaría que Eva, ¿por qué Eva? Porque los científicos llaman a esta mujer de Eva, ¿no? Por causa de la Biblia, es así conocida. Eva, esta mujer, esta primera mujer, vivió cerca de 6.500 años atrás. Bueno, en 1998, este otro artículo científico que os traigo aquí trae también una conclusión muy interesante. Miren bien, el siguiente diapositivo. Ha dicho el siguiente: independientemente de la causa, los evolucionistas están más preocupados con el efecto de una tasa de mutación más rápida. Por ejemplo, los investigadores calcularon que la Eva mitocondrial, ¿no?, la mujer cuyo ADN mitocondrial era ancestral de todas las personas vivas, vivió entre 100.000 a 200.000 años atrás. Eso es lo que decían los científicos, ¿no? Rebecca Kent decía esto con base en dataciones radiométricas y en otros datos que pueden estar muy equivocados. Ahora, este artículo dice el siguiente: utilizando el nuevo reloj molecular, ahora que hemos descubierto que las mutaciones del ADN son muy más rápidas, ella tendría vivido apenas hace 6.000 años. Entonces, un artículo más diciendo que Eva mitocondrial ha vivido 6.000 años. No estamos hablando de un único artículo, no, estamos hablando de más que un artículo, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron los científicos en el siguiente diapositivo? Los científicos han analizado también el ADN mitocondrial de las especies de los animales. Entonces, miren bien, ¿qué ha descubierto los científicos? Está escrito ahí, mira, este artículo científico fue escrito a lo largo de 10 años. Los autores han analizado cerca de 5 millones de secuencias de ADN mitocondrial de 100.000 especies de animales distintos. Y la conclusión fue que, para sorprender a todos los científicos naturalistas, para sorprenderlos, la conclusión fue que todos tuvieron una origen única y 90% surgieron al mismo tiempo. Entonces, este artículo fue a analizar también el origen de los animales y concluyó que los animales tuvieron también una origen única, de un único animal, de una única pareja, por así decir. Y 90% de las especies analizadas surgieron al mismo tiempo, en los mismos años. Y mira lo que ha dicho el autor de este estudio. Esta conclusión es muy sorprendente y yo luché contra ella al máximo que pude. Pero no, revisando sus datos, hubo que escribir un artículo científico diciendo que 90% de las especies del mundo, se sabe que por lo menos 90% de las especies del mundo surgían al mismo tiempo y de un mismo ancestral. Cada especie surgió de su mismo ancestral. Bueno, entonces muchas personas me van a preguntar, pero Víctor, eso parece que estás hablando de cosas muy sorprendentes. No hubo entonces una evolución. Me estás diciendo eso. Entonces, en el siguiente diapositivo podéis estar preguntando, ¿y las eras geológicas? Como podéis ver en esta imagen. Los paleontólogos no han excavado la Tierra y no han encontrado las eras geológicas de millones de años y que los fósiles se van tornando cada vez más complejos. Empezamos con fósiles más sencillos, los trilobitas, y luego nos vamos encontrando con fósiles ¿cómo se dice?, más complejos. Eso no prueba la evolución, Víctor.
Bueno, os quería presentar algunos datos sobre eso, solamente algunos datos. Podríamos hablar durante horas. Pero para ir terminando, apenas algunos datos que hablan sobre las eras geológicas. Solamente en los Estados Unidos ya hemos encontrado 200 formaciones geológicas que el orden está distinto del orden que veis en la imagen, ¿vale? Entonces, o sea, si me preguntáis, Víctor, ¿en todo el mundo cuando hacemos excavaciones encontramos la misma orden? No. Solamente en Estados Unidos hemos encontrado 200 formaciones geológicas que está todo distinto. Otro punto. Solamente 15 a 20% de la superficie terrestre, solamente 15 a 20% de la superficie terrestre presenta un tercio, no son esas eras todas que veis ahí, no. Solamente un tercio de los periodos que están en esta orden, ¿vale? O sea, hay sitios en la Tierra que no vemos este orden. Hay sitios en la Tierra que las cosas están todas juntas. Tenemos llamados los cementerios fósiles. Hay muchos por todo el mundo donde tenemos criaturas que fueron extintas con huesos de humanos. Tenemos muchas especies que deberían no estar ahí y están ahí. Y las eras geológicas no son como nos ponen en las películas, en las imágenes como esta que vemos aquí. No. Y solamente 15 a 20% de la superficie terrestre contiene este orden, pero no entero. Solamente un tercio del orden que está bien. En solamente 15 a 20% de la superficie terrestre. ¿Vale? Segundo punto interesante. Los científicos nos dicen que estas eras, estas líneas que vemos, ¿no? en las formaciones geológicas, corresponde a cada línea a algo como millones de años, que es una formación gradual, ¿no? Que vino los sedimentos y se fueron poniendo ahí, los fósiles fueron quedando ahí también y ahora podemos ver la evolución de la Tierra. Bueno, esta idea se basa en un principio de la sobreposición, el principio que nos dice que lo que está abajo es más antiguo de lo que está arriba, que surgió en el siglo pasado o hace 2 siglos. Un científico a través de algunos análisis ha llegado a esta conclusión y esto es lo que está hoy en día en nuestras bases. Y ahora a la pregunta, ¿esto es así? No, eso no siempre es así. Y esos 2 trabajos científicos que veis ahí, el doctor McKee en la década de 60 y después Bertholdt en 1988, han hecho experiencias y han visto que en un único momento, con agua y sedimentos, en un único momento, se pueden formar también estas camadas que vemos en las formaciones geológicas. O sea, cuando veis cualquier científico naturalista hablando, cualquier persona que sea hablando que esto aquí es de millones de años, la formación es gradual, ni siempre es así. Tenemos pruebas empíricas realizadas en laboratorios que nos prueban que eso todo puede haber sido hecho al mismo tiempo, ¿vale? El primer trabajo que tenéis ahí del doctor McKee, a través de lluvias muy fuertes en Estados Unidos en la década de 60, se formaron también estas líneas de sedimentos después que el río pasó, ¿no? El río aumentó de tamaño, pasó, ha traído muchos sedimentos y formó también como si fueran las rocas, con estas mismas camadas, de esta manera como vemos en las camadas geológicas. Entonces, él analizando eso, realizó después, posteriormente, trabajos en laboratorio y ha llegado a la conclusión que estas eras, estas camadas, se pueden formar todas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, lo que os quería comentar también fue que nos dicen que los dinosaurios, ¿no? En el diapositivo siguiente, nos dicen que los dinosaurios se han extinto hace 65 millones de años, ¿vale? Entonces, os quiero traer este siguiente trabajo científico muy interesante que fue publicado en la revista Nature. Lo que dice este trabajo científico, que fue publicado en el año de 2005, mira bien, la autora de ese trabajo científico, Mary Schweitzer, escribió el siguiente: me acuerdo de un revisor del trabajo que me decía que no se importaba con que decían los datos. Mira bien, el revisor decía, no me importa lo que tú tienes en ese trabajo científico. Él sabía que lo que yo había encontrado no era posible. Yo le escribí de vuelta y dije, bueno, ¿y cuáles datos te convencerían? Y él me ha dicho, ninguno.
Eso fue Mary Schweitzer en una entrevista hablando sobre este trabajo científico. Lo que está en este trabajo científico son análisis de tejidos blandos en fósiles de dinosaurios. Entonces fueron encontrados fósiles de dinosaurios. Y cuando se abrieron estos fósiles, no se había abierto antes, se encontraron ahí tejidos blancos. Lo que la ciencia sabe sobre tejidos blancos, hermanos, para que terminemos. La ciencia sabe que tejidos blandos no conocemos ningún medio de conservación de tejidos blandos que conservan estos tejidos por millones de años. Recordémonos que la teoría de la evolución nos dice que los dinosaurios se han extinguido hace 65 millones de años. No hay ningún mecanismo conocido que logra conservar los tejidos blandos por tanto tiempo. Y lo que hemos encontrado fueron tejidos blancos. Hemos encontrado ahí células orgánicas. Hemos encontrado sangre dentro de los huesos de dinosaurios. Y lo que la ciencia sabe es que no se puede estar ahí. En el artículo de Mary Schweitzer, yo no lo tengo aquí, pero ella escribió el siguiente, amigos, mira bien. Nosotros sabemos que compuestos orgánicos, biomoléculas, no se conservan por millones de años. Hemos encontrado biomoléculas, compuestos orgánicos, tejidos blandos en los fósiles de dinosaurios. Luego, ¿cuál es la conclusión? A lo mejor los dinosaurios no vivieron hace tantos millones de años así, pero no, la conclusión suya es, tenemos que revisar todo nuestro conocimiento sobre conservación de los tejidos. Esta fue su conclusión, pero hasta hoy la ciencia sabe que no deberían estar ahí. Si están ahí, lo que nos dice es que estos fósiles fueron fosilizados hace miles de años y no millones de años. Es imposible. No hay ningún mecanismo conocido hasta hoy. Bueno, en el dispositivo siguiente, Mary Schweitzer, que es esta mujer que podéis ver ahí, que es evolucionista, mira lo que dice ella. Me quedé con los pelos de punta. Era exactamente como mirar para un pedazo de hueso moderno. Pero claro, yo no podía creérmelo. Dije al técnico del laboratorio, entonces, ¿los huesos tienen 65 millones de años? ¿Cómo pueden las células sanguíneas vivir tanto tiempo? En su entrevista ha comentado esto, ¿no? Y luego ha dicho también otra cosa. Cuando piensas sobre esto, las leyes de la química, de la biología y de todo lo que sabemos dicen que debería estar todo degradado. Mira lo que está diciendo esta paleontóloga. Todo lo que conocemos de química y de biología nos dice que todos los tejidos blancos que ella ha encontrado debería estar totalmente degradado si los fósiles, estos fósiles son de 65 millones de años. Bueno, en el último diapositivo que os tengo traído aquí es del celacanto. Entonces, miren, el celacanto, amigos, es solo un ejemplo. Hay millones de ejemplos. Podríamos hablar más sobre las eras geológicas, lo que significan las eras geológicas, lo que vemos en las eras geológicas, los fósiles que encontramos. Encontramos fósiles de animales que estaban dando a la luz, animales que estaban comiendo uno al otro. Hay fósiles de pez que está comiendo a otro pez en el momento que se fosiliza. O sea, fue algo repentino, algo muy rápido que ha formado aquello y probablemente todo al mismo tiempo. Podríamos analizar lo que eso significaría, lo que podría ser eso. Pero bueno, os dejo para que podáis pensar cuándo que ocurrió entonces esos fósiles, si es que ocurrieron al mismo tiempo, que hay muchas razones para creer que sí, que pueden haber sido al mismo tiempo. Bueno, el celacanto por la comunidad científica era identificado como una especie que vivió hace 300 millones de años, no me acuerdo la cifra ahora correctamente. Y esta especie, decían hasta la década del año 30, decían los evolucionistas que se había extinguido, ¿no? En el año de 1938, ahí vemos el celacanto, encontraron la especie celacanto viva, es el pez vivo. Y lo que han encontrado, y cómo, es muy interesante, ¿qué han encontrado en este pez? Que estaba exactamente como el fósil de hace 300 millones de años. Entonces, mira, los científicos dicen que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y que probablemente las gallinas son la evolución de los dinosaurios, ¿vale? De 65 millones de años, los dinosaurios se transformaron en gallinas. Pero el celacanto de hace 300 millones de años sigue totalmente, exactamente igual.
Es solo un ejemplo. Todos los años los científicos encuentran animales que decían que estaban extinguidos y que al final de cuentas los encontramos y que están exactamente iguales a los fósiles con fechas de millones de años. No hubo alteración. Para concluir, lo que los fósiles nos dicen, en la verdad, es que las formas de vida surgen de repente. No tenemos formas de vida que, por ejemplo, que son intermediarias entre, por ejemplo, los peces y los animales terrestres. No existe esto. Lo que sí que existe en alguna mayoría de los fósiles es una aparente eh, complejidad. Mientras vamos subiendo en las eras, hay una aparente complejidad, pero eso no es en todos los lados. Por otro lado, ¿no? Para contrariar esta idea, tenemos los cementerios fósiles, donde hay millones de fósiles, ahí todos juntos, ¿no? De especies que no deberían estar ahí y están ahí. Entonces, hay muchas cosas que la ciencia todavía no sabe. Lo que sabemos, sí, son esos datos que he presentado a vosotros. Mutaciones no generan nada nuevo, son prejudiciales, estamos perdiendo capacidades. Tuvimos un pico más o menos hace 6.000 años. Coincidentemente, hace 6.000 años vivió nuestra madre. Hemos encontrado también Adán cromosomo Y, ¿no? Lo que sabe la ciencia es que también hemos venido de un único hombre y bueno, hay muchos datos científicos que podríamos tratar más, pero solo fueron estos que os quise traer para que podamos pensar un poco y ver que algunas cosas no están bien. Y una asociación, la última asociación que os quería hacer era que hemos visto cuando hablábamos del universo que la segunda ley de la termodinámica nos dice, la ley de la entropía nos dice que la entropía está aumentando en el universo, ¿no? En todos los sitios está aumentando. O sea, antes el universo estaba más ordenado y ahora está menos ordenado. ¿Qué ocurre? Cuando miramos al pasado, no vemos el universo menos ordenado de lo que está aquí. En información, un universo caótico. No es eso que vemos. Los científicos de la teoría del Big Bang se han equivocado. Vale. La entropía también se aplica al ADN. Como hemos visto en los artículos que os he enseñado, el ADN también está sufriendo entropía, también se está desordenando, las mutaciones están ocurriendo y estamos evolucionando, estamos empeorando. Tuvimos un pico, antes estábamos bien, antes estábamos más ordenados y ahora estamos desordenando. ¿Por qué será? Eso podríamos discutir ahora un poco también, si queréis. Y nada, muchas gracias por el tiempo que os he tomado. Espero que haya esclarecido algunas cosas y os haya principalmente hecho pensar, razonar con estos pequeños datos y artículos que he traído. Muchas gracias, hermano Víctor. Realmente ha sido, ¿cómo te digo? Eh, Creo que se nos han fundido unos cuantos fusibles de la cabeza con tanta información, asimilando todo. Yo creo que es mucho. Todos estos descubrimientos científicos realmente solo apuntan a una mente inteligente, a una mente maestra que lo creó todo perfecto, ¿verdad? Eh, Estamos muy contentos por haberte tenido hoy con nosotros. Vamos a pasar a un momento, si alguien tiene alguna pregunta para el hermano, alguna aportación, pues este es el momento que pueden preguntar, ¿ok? Vamos con la primera pregunta para Melvin Palma. Dios te bendiga, mi hermano Víctor. Excelente ponencia. Felicidades, mi hermano. Bueno, mi hermano, yo soy un apasionado, un amante, un amateur de la ciencia, brother. Y bueno, viste que en esto cuando uno estudia, pues surgen y surgen más preguntas, ¿no? Y luego se averigua tal pregunta y surgen más, ¿no? Y yo tengo múltiples preguntas. Bueno, yo soy más o menos seguidor de Hobbing, de Ken Hobbing, no sé si lo has escuchado, el norteamericano. Y bueno, he estudiado un poquito sus trabajos y todo, pero me gustaría hacerte tres preguntas, ¿no? Está a tu disposición si puedes responderme una o dos, eso ya va a depender de ti, ¿no? Mi primer pregunta sería, mi hermano, con respecto a, bueno, ay, disculpe a la audiencia que va a utilizar un tecnicismo que es meramente científico. Me gustaría preguntarte sobre el exoplaneta Kepler 438b y el exoplaneta Kepler 442b.
con respecto a la similitud de la Tierra. Y mi segunda pregunta sería, mi hermano, sabemos que si especulamos o decimos de que hubo un Big Bang, que, eh, ¿por qué casi no se habla sobre el Big Crunch? Porque si todavía esta teoría se mantiene, si todavía esta teoría la siguen enseñando o realmente pues ya quedó obsoleta. Y mi tercera pregunta, mi hermano, sería con respecto a los black hole o los agujeros negros, porque las hipótesis que dan los científicos todavía no las asimilo. Será por el poco conocimiento que tengo. Me gustaría a ver si te puedes ahondar un poquito más cómo surgieron. Y bueno, ahí discúlpame que me explayé un tanto, mi hermano, y bueno, y Dios te bendiga y muchas gracias por la ponencia. Bueno, sobre la primera pregunta, no te voy a saber responder porque tendría que estudiarlo más para poder darte una opinión más fidedigna. La tercera pregunta, que has hablado sobre los agujeros negros. La ciencia y la verdad. Es eso que os quería transmitir. Que los científicos en la verdad no están tan de acuerdo unos con los otros como nos transmiten los medios de comunicación. Cuando vamos a leer los artículos, hay mucha controversia, hay mucha discusión, hay muchos modelos. Es verdad que lo más acepto es el Big Bang, pero hay muchos modelos también y hay muchas teorías. Y en la verdad, yo lo que me gusta trabajar son con datos empíricos y observables, cosas que sabemos. Lo que sabemos, sabemos, y lo que no sabemos, no sabemos. En relación a los Big Bang, a los agujeros negros, todavía no se sabe prácticamente nada. Para que tengáis una idea, nosotros ni siquiera sabemos con seguridad que cuando decimos que una galaxia está a 2 millones de distancia, realmente está a 2 millones de distancia. No sabemos con seguridad. Hay muchas hipótesis, muchos científicos que en la verdad dicen que la luz que nos está llegando, las frecuencias que nos están llegando, en la verdad tiene otras razones para el desvío al redshift. Porque lo que pasa cuando la luz nos llega es que vemos los espectros de los elementos y vemos que hay un desvío para el rojo, ¿no? El redshift que se llama. Pero no estamos seguros si es redshift realmente sea por el efecto Doppler, sea porque están se afartando. Todavía no va a esa seguridad. No tenemos ni la seguridad si la velocidad de la luz en el universo es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, los científicos todavía no saben. Hacen especulaciones encima de especulaciones, especulaciones encima de especulaciones. Y sobre la segunda pregunta que me has dicho, que también está relacionada, que ahora no me acuerdo bien, la segunda pregunta, del Big Crunch. Se habla poco del Big Crunch porque la verdad son pocos los científicos que lo defienden, son pocos los científicos que lo postulan. Hoy en día cada vez más está aumentando, pero aún así son una minoría. Lo que sí que hay ecuaciones matemáticas que demuestran que si es que el universo se expanda y luego se vuelva a comprimir otra vez, ¿no? Si es que eso ocurre, si es que eso puede ocurrir, o sea, si el universo es eterno y se está expandiendo y luego se vuelve a ponerse pequeño otra vez y luego se vuelve a expandir otra vez, si es que eso ocurre, va a llegar a un punto en que el universo va a ser, como llaman ellos, un universo abierto. O sea, un universo que simplemente se queda creciendo, expandiendo hasta no parar más, tendiendo para el infinito. O sea, si es que estamos en eso, más tarde o temprano, nuestro universo va a acabar por ser, al final será un universo abierto, un universo que se va expandiendo. Por eso hablé de la cosmología, de la muerte del universo por pérdida de calor. Lo que me dicen las ecuaciones y la mayoría de los científicos es que estamos en un universo abierto, no va a ocurrir un Big Crunch, y si en este universo se va a ocurrir un Big Crunch, futuramente en algún punto vamos a llegar a ser un universo abierto. Entonces, por eso que hablé de la cosmología de la pérdida de la muerte del universo, que lo más probable es que un día el universo que estamos, lo más probable es, según mi opinión, lo que he estudiado, es que simplemente va a haber una expansión, las galaxias se apartarán una de las otras, las estrellas se apartarán una de las otras y van a morir. Las estrellas se van muriendo hasta que llegamos a un punto en un espacio vacío, enorme, con una pequeña radiación que casi nada lo podría detectar, en el medio de simplemente hielo, de frío. Y nada, esas son mis consideraciones sobre tus preguntas.
Muy bien, hermano. Entonces, tengo otra pregunta aquí que te la voy a leer. Dice Jonathan Pinela, ¿cuál es su pensamiento sobre la era de Pangea? ¿Se la puede relacionar con el orden de Dios de poblar la tierra en esta época y luego una división de continentes? Eh, bueno, eso me interesa bastante. Sabemos que la Pangea existió, ¿no? Por las camadas geológicas, que son las mismas en muchos sitios, ¿no? Hacen la misma, la línea se ve tanto en América como en África. Los bordes de los continentes, si analizamos los bordes, se encajan perfectamente, ¿no? Y ya sabemos que están se apartando a 2 o 3 centímetros por año. Coincidentemente, la palabra de Dios nos dice que cuando creó Dios la tierra, creó la porción seca, que surgió del mar, la porción seca, ¿no? Y esta frase está en singular y no es por casualidad. Dios probablemente creó entonces la porción seca cuando creó. Y cuando que entonces, en mi opinión, la Pangea se dividió. En mi opinión, no fue a lo largo de millones de años, no fue. Y lo que ocurrió fue en el diluvio, cerca de 1000 y picos años después de Adán y Eva, en el diluvio, porque dice la palabra de Dios que se abrieron las puertas del cielo y del abismo. Cuando ocurrió el diluvio, se abrieron, dice la palabra de Dios, las puertas del abismo y del cielo y del abismo. O sea, del cielo porque se cayó lluvia, las primeras lluvias, nunca habían caído lluvias antes. En Génesis nos dice que salía un vapor de la tierra y regaba las plantas, ¿no? Entonces en el diluvio ocurrió la primera lluvia, lo que vemos hoy cayendo agua, ocurrió en el diluvio. Por eso que también las personas no se creyeron a Noé. Imagino que Noé se ha quedado muy, muy impresionado. Dios, si yo simplemente veo un vapor que sale de la tierra, ¿cómo me dices que va a enviar un diluvio, no? Entonces cayeron a aguas de arriba, pero también de abajo. Entonces, ¿cómo que salió aguas de abajo, de las puertas del abismo, ¿no? De abajo, que nos da idea de ser de abajo? Bueno, la ciencia también nos ayuda a comprender eso. Hoy sabemos que dentro de la costa terrestre tenemos reservatorios inmensos de agua. Entonces, lo que yo imagino, y como ya podéis saber mi posición sobre eso, ¿no? Que en el diluvio, Dios de alguna manera ha hecho con que la tierra ocurriese terremotos, erupción volcánica muy intensa, fue una catástrofe enorme en la cual probablemente murieron los, los dinosaurios, ¿no? Y en medio de ese terremoto, de esas erupciones volcánicas, la crosta terrestre sufrió una tensión muy grande y se abrió de una manera que nunca no podemos imaginar, y estos reservatorios de agua que están en la crosta se han salido para afuera y ahí hubo entonces el diluvio. Y en este medio de esta actividad tectónica enorme fue cuando empezaron entonces la Pangea, que estaba todo unido, y empezó entonces a separarse. Entonces, o sea, empezó de una manera muy intensa la separación, imagino yo, y ahora está disminuyendo esta fuerza. Entonces, este es mi modelo, esta es mi teoría para explicar la división de la Pangea, es esa. En el diluvio, la actividad sísmica, la actividad tectónica fue muy grande, salió las aguas que estaban abajo, de alguna manera volvieron para allá también, y ahora sigue todavía los efectos de esta catástrofe, sigue todos los que es la separación que vemos, por ejemplo, entre América y África de 2 o 3 centímetros por ahí. Muy bien. Entonces, tenemos una pregunta aquí por YouTube. Dice Brian Garnica. ¿Se puede concluir científicamente que todos los descendemos de un hombre y una mujer? Ok. ¿Y cuál es su postura sobre la palabra John en Génesis? Entonces, eso es lo que sabemos. Científicamente, empíricamente, de manera observable. Yo solo he intentado traer trabajos científicos observables. El Big Bang, por ejemplo, hablé de la termodinámica, ¿no? Para que pensemos. Hay una ley que nos dice que las cosas están desordenando. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que antes estaba desordenado y se quedó ordenado? No, antes estaba ordenado. Y cuando vemos las fotos de James Webb, lo que vemos es orden ahí. Entonces, mi conclusión es que Dios creó las cosas listas, creó como son listas. Creó a Adán con sus 20 años listo.
creó el universo, listo, que es lo que vemos. Ahora, sobre eso que preguntas, sí, científicamente, empíricamente, todas las personas de la Tierra en este momento vinieron de una única y misma mujer, y que probablemente, según los artículos que os he enseñado, vivió hace 6.000 años. Y todos los hombres, toda la humanidad también vino de un único y mismo mujer, un único y mismo hombre. Claramente, si vais a la internet a pesquisar, van a hablar que eso no tiene nada que ver con Adán y Eva, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver. Bueno, ¿cómo no tiene nada que ver, no? Sobre cuando vivió Adán, no sé decir, no tengo conocimiento sobre esta área. No sé si han hecho las mismas regresiones al ADN también como hicieron con la Eva mitocondrial, ¿no? Con el ADN mitocondrial. Si también lo han hecho con cromosoma Y, no tengo conocimiento sobre eso. No sé cuándo ha vivido, lo que dice la ciencia de cuándo ha vivido este Adán cromosoma Y, que es el hombre que es padre de todos nosotros. Y la segunda pregunta fue sobre mi interpretación sobre... Sobre su postura sobre la palabra young en Génesis, como creo que habla de la tierra joven, algo así. Sí, exacto. Bueno, mi postura es que es así. La palabra yom puede significar muchas cosas. Yo lo sé de eso, sabemos todos de eso, que puede significar días, puede significar eras, puede significar años. Pero siempre en la Biblia, cuando viene con algunas características, una de ellas es la palabra día o noche, y los números, los algoritmos, no sé cómo se dice en español, los números 1, 2, 3 o 4, se viene acompañado de números y la palabra día o noche, y hay otras reglas también. Siempre cuando vemos esas reglas, significa día de 24 horas. Y en capítulo 1 ahí de Génesis tiene esas reglas. Otro punto también es que en Éxodo, cuando Dios da, Éxodo capítulo 20 por ahí, cuando Dios da las leyes y habla del sábado, ha dicho el siguiente, miren bien, no os olvidéis del sábado para que descanséis, porque en 6 días creé yo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos ha, y en el séptimo día descansé. Entonces, si Dios nos está dando una orden para que en 7 días de 24 horas, en 6 días trabajemos, en 7 descansemos, porque Él en 6 días trabajó y en el séptimo descansó, mi idea es que Él se refiere que en 6 días de 24 horas creó todas las cosas y al séptimo descansó. Y eso no es increíble, no es difícil de creérselo, porque cuando miramos al inicio del universo, vemos al universo listo. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Que cuando Dios creó el universo, hermanos, porque uno puede preguntarse, pero si la luz tardó 13 billones de años a llegar a nosotros, es porque el universo existe hace 13 billones de años también, ¿no? Pero mi teoría es la siguiente, y eso no es nada increíble. Es un modelo también científico que tiene sus bases. Que cuando Dios creó el universo, le creó listo, con las luces ya llegando a todos los sitios. Para Dios no es difícil hacerlo eso. Ya creó todo listo, con las luces llegando a todos los sitios. O sea, si nosotros ahora, en este exacto momento, tenemos un telescopio y estamos mirando el universo y Dios acabó de crear el universo, vamos a ver a estrellas que están a 13 billones de años con la luz ya llegando aquí. Para Dios esto no es complicado. De la misma manera que si yo os pregunto cómo Dios creó a Adán. Adán fue el primero Homo sapiens sapiens. No existe esto. No, la evolución, podía hablar con vosotros también, hablar un poco solamente sobre la evolución humana. ¿Hemos evolucionado o no? No hay evidencias para eso. Las evidencias es que, como se ha presentado, si estamos teniendo si nuestro ADN está empeorando, si tenemos 5% de pérdidas de aptitudes en nuestro ADN por generación, hace 200.000 años, ¿qué éramos? Si estamos perdiendo hace 200.000 años, si volvemos atrás, ¿qué éramos? Esta es la pregunta. Y no hay condiciones de responder a una cosa de eso. No hay tiempo necesario. Los relojes moleculares no nos pueden responder. O sea, Adán y Eva, cuando Dios les crió ya con una edad aparente. Si tú, en el segundo en que Dios creó a Adán y Eva, si vas a mirar a Adán y Eva, probablemente tendría una apariencia de un joven de 20 años, de 30 años, lo que sea. Entonces tú les dirías, ¿a cuánto tiempo ha sido creado Adán? Te va a responder, hace un segundo.
pero tú tienes apariencia de tener 20 años. Sí, pero Dios me creó así. Lo mismo puede haber pasado con el universo. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Dice el hermano aquí, Rafael Gudes, nomás para agregar, dice, los datos que presentó el hermano favorecen a la teoría de la Tierra joven. Dice, muchas gracias, hermano, por sus respuestas. Aquí en YouTube la gente está agradecida también. Dicen, excelente ponencia, magistral. Muchas gracias a todos. Saludo a todos los hermanos que los miran a través de YouTube. Excelente respuesta sobre la real y la edad aparente. Ok, hermano, creo que estamos llegando ya casi a la recta final de la ponencia de hoy, del programa de hoy. No sé si alguien más tiene alguna última pregunta para el hermano, y si no, vamos a pasar con Carla. Dice, hermano, algún material, dice, para alguna literatura o website para ampliar información de lo expuesto. Sí, hermanos, yo siempre hablo de este libro. Se llama, déjame decir, quiero mucho que todos podáis leer. Es muy importante, hermanos, porque en Romanos capítulo 2 nos dice que de lo que de Dios se puede conocer, sus atributos, ¿no? Se ven claramente por la creación. Entonces, Dios no se reveló solamente por la palabra, por la Biblia. Se reveló por la Biblia, se reveló principalmente a través de Jesús, pero también se reveló por la naturaleza. Entonces, la percepción que tenemos de la naturaleza va a influir en la percepción que tenemos de Dios, del conocimiento que tenemos de Dios. Entonces, tenemos que saber cómo es la naturaleza para saber cómo es Dios, porque a través de la naturaleza se revela Dios. Conociendo la naturaleza, conocemos a Dios. Si tenemos una mala interpretación de los datos científicos, que a lo largo de millones de años las cosas se fueron formando y tal, vamos a tener una distinta, yo creo, en mi punto de vista, humilde de lo que pude estudiar. Vamos a tener un conocimiento de Dios un poco distinto de aquel que nos revela la palabra de Dios. Dios es el Dios de poder, que hace las cosas como quiere, al momento que quiere. Entonces, descubrir científicamente que realmente las cosas surgieron listas, no habría ningún problema. Para eso, hay un libro muy interesante que se llama 4 puntos de vista sobre la creación. La creación, evolución y design inteligente. Ahí tenemos 4 científicos. Uno de ellos es Ken Ham, ¿no? Defensor de la Tierra joven. Tenemos Hugo Ross también, y otros Stephen C. Meyer, que es el defensor del diseño inteligente. Y ahí tenemos la discusión entre científicos cristianos con base teológica y con base científica para discutir sobre cómo surgió la vida y también el universo. La discusión está maravillosa, así que podéis mirar, hacer peso, ver cómo son los argumentos, para cuál lado que están pesando más y sacar vuestras propias conclusiones. Entonces ese libro es maravilloso. Fue por donde empecé yo a estudiar un poco sobre esto, fue a través de este libro. Muy bien, muchísimas gracias, hermano.